Hoy nosotros hemos capturado a una pareja de esposo y esposa que no cuidaron de su propio hijo, haciendo que su propio hijo tuviera un estado de deterioro. Nosotros estamos interrogando para obtener declaraciones. Hoy os traemos un documental sobre el verdadero crimen de Amora Bain Carson. En el año 2008, Jessica Carson, de 17 años, conoció a Blaine Milam, quien tenía 18, un joven que ella creía que era el amor de su vida. La noche del baile de graduación, Blaine se arrodilló y le propuso matrimonio, y Jessica, llevada por las emociones propias de la adolescencia, dijo que sí sin dudarlo. Jessica ya era mamá adolescente y estaba criando a Amora Bain Carson, su hija de 13 meses, fruto de una relación anterior. Para quienes los rodeaban, Blaine parecía amable y atento, siempre sonriendo y tratando a Amora como si fuera su propia hija. Poco tiempo después, Jessica se mudó de la casa de su madre para comenzar una nueva vida con su prometido en un pequeño departamento en Longwood, Texas. En ese momento, ella realmente creía que estaba formando una familia completa. Amora nació el November 12, 2007. Era hija de Jessica y de Arlen Mouton, el padre de Amora, quien se encontraba sirviendo en el extranjero con el ejército. Arlen solo tuvo la oportunidad de ver a su hija en 2 ocasiones antes de que él y Jessica se separaran. Aún así, la familia recuerda a Amora como una niña feliz y llena de energía, siempre sonriente, una pequeña cuya presencia suavizaba de inmediato a todos los que la conocían. Pero lo que parecía un romance de cuento de hadas pronto comenzó a tomar un rumbo inquietante. Para el verano de 2008, la familia de Jessica notó que algo no estaba bien. Ella llamaba con menos frecuencia y, para octubre, el contacto con su madre casi había desaparecido por completo. Lo más preocupante fue que Jessica empezó a decir cosas extrañas, incluyendo afirmaciones de que su madre había estado involucrada en el fallecimiento de su padre, quien había muerto cuando Jessica era pequeña. La adolescente, antes alegre y segura de sí misma, se volvió retraída y perdida. Sus familiares dijeron que Jessica dejó de cuidarse y que ya no parecía la misma persona, sino solo la sombra de la joven llena de vida que solía ser, el hombre que ella creía su verdadero amor. Blaine Milam comenzó poco a poco a volverse controlador. Mostraba celos intensos, imponía reglas estrictas y fue aislando a Jessica del mundo exterior. No se le permitía salir del departamento a menos que él la acompañara. Las amistades dejaron de ser bienvenidas y la vida de Jessica se fue reduciendo hasta girar únicamente en torno a Blaine. Incluso cuando él iba a trabajar, se esperaba que ella permaneciera a su lado. Blaine comenzó a usar las contraseñas personales de Jessica para acceder a sus redes sociales, controlando su actividad en línea y respondiendo mensajes en su nombre. Con cada día que pasaba, la distancia entre Jessica y su familia seguía creciendo. Antes de conocer a Jessica, Blaine Milam ya tenía un historial legal documentado. En marzo de 2007, fue detenido por las autoridades después de ingresar de manera ilegal a una vivienda de la zona. Según los registros del condado de Rusk, la casa incluía la habitación de una menor de 13 años, y los investigadores determinaron que Blaine cruzó límites personales graves y tuvo conductas consideradas inapropiadas. El fiscal William Brown declaró que Blaine dejó notas escritas a mano con contenido preocupante dentro de la habitación de la menor. Como resultado, fue acusado de solicitar un delito que involucraba a una persona menor de edad, un delito grave bajo la ley de Texas.
El 22 de agosto de 2008, el tribunal lo sentenció a 180 días de cárcel. De haberse cumplido la condena completa, habría permanecido bajo custodia hasta febrero de 2009, lo que significa que, en el momento de los hechos que más tarde involucraron a Amora, todavía debería haber estado detenido. Un detalle clave en este caso, bajo los términos de su liberación, Blaine tenía prohibido cualquier contacto con niñas y niños, salvo que fueran sus hijos biológicos o hermanos, por lo que legalmente nunca se le permitió estar cerca de Amora. Sin embargo, Blaine solo cumplió 48 días mediante un programa de liberación laboral que le permitía trabajar durante el día y regresar a la cárcel por la noche. Después de eso, dejó de presentarse y ninguna autoridad lo localizó activamente. Durante ese periodo, Blaine, Jessica y la bebé Amora dejaron su departamento en Longwood y se mudaron a la casa móvil de la madre de Blaine en Tatum, Texas. Este traslado marcó un punto de quiebre importante, no solo un cambio de domicilio, sino el inicio de una etapa caracterizada por mayor aislamiento y creencias preocupantes. Blaine nunca actualizó su dirección ante el tribunal ni completó el registro obligatorio para personas con antecedentes relacionados con menores, lo que llevó a que las autoridades del condado de Rusk perdieran completamente su rastro, sin que se realizara supervisión ni seguimiento adicional. Los registros también señalan que, alrededor de ese tiempo, Jessica compró una tabla espiritual con la esperanza de sentir una conexión con su padre, quien había fallecido cuando ella tenía 10 años. Su muerte fue profundamente traumática y dejó efectos emocionales duraderos desde la infancia. Según los informes, Jessica creía que a través de ese objeto recibía mensajes de su padre, creencias que con el tiempo se volvieron cada vez más inquietantes, incluida la idea de que su madre era responsable de su fallecimiento. En ese mismo periodo, el padre de Blaine murió a causa de un grave problema de salud. Ambos eran muy cercanos, y la pérdida pareció desestabilizar aún más a Blaine. Tras haber abandonado la escuela pública en 4º grado y haber sido educado en casa por su padre, todo indicaba que, con su muerte, Blaine perdió su última fuente de estructura y estabilidad en la vida. Ambos, cada uno cargando un dolor no resuelto, comenzaron a apoyarse mutuamente y también en creencias espirituales distorsionadas, como si esa fuera la única forma de encontrar consuelo. A partir de ese momento, la línea entre la fe y la confusión empezó a desdibujarse. No pasó mucho tiempo antes de que Jessica comenzara a creer que algo invisible estaba controlando sus vidas. Les decía a sus amistades que tanto Blaine como el departamento estaban afectados por una energía negativa. Ante sus ojos, el hombre que una vez amó ya no parecía el mismo. Su voz sonaba diferente, su mirada se sentía extraña y, en ocasiones, Jessica tenía la sensación de que la persona frente a ella ya no era el Blaine que conocía. Blaine, por su parte, afirmaba que algún tipo de entidad había tomado control de él, permitiéndole comunicarse con Dios y comprender verdades más profundas. Insistía en que todos sus problemas eran culpa de Jessica, porque ella no había sido honesta con él. Cada vez que Jessica se sentía confundida o dudaba, Blaine la tranquilizaba repitiendo siempre la misma frase: Dios dice que hay cosas que no necesitas saber en este momento. Más tarde, vecinos relataron que la pareja dejó el departamento en completo desorden. Pertenencias tiradas por todas partes, comida echada a perder en el refrigerador y un ambiente que se sentía pesado e inquietante. Cuando la dueña del inmueble acudió a revisar la vivienda,
encontró un objeto peligroso escondido dentro del tanque del inodoro y un foco modificado para usarse con elementos sospechosos vinculados al consumo de sustancias ilegales. Blaine pudo haber creído que esa era la forma de hablar con Dios, pero en realidad reflejaba una grave alteración de su percepción y una pérdida de control sobre la realidad. El 1 de diciembre de 2008, Blaine despertó a Jessica en medio de la noche en un estado de pánico. Afirmó que Amora estaba siendo influenciada por una energía negativa y que se movía por la habitación. Pero Amora tenía poco más de 1 año de edad, no podía caminar y apenas podía mantenerse de pie por sí sola. Blaine insistía en que Dios estaba molesto porque Jessica había mentido y que aquello era la consecuencia. En realidad, Blaine se encontraba bajo el efecto de una sustancia alucinógena, lo que distorsionó aún más su percepción de la realidad. Jessica contó después que le preguntó qué debían hacer, y Blaine le respondió: Dios nos mostrará cómo quitar el mal. Él lo llamó un ritual de expulsión y comenzó a llevarlo a cabo en la habitación principal, mientras Jessica permanecía en otra habitación viendo televisión, intentando convencerse de que todo iba a estar bien. Jessica contó después que, en su mente, Amora comenzó a parecerse a personajes de películas de terror que ella había visto. Una niña que creía que estaba afectada por una energía negativa. Recordó que Blaine apareció con algunos rasguños pequeños en las manos, afirmando que Amora se los había causado, y le mostró una fotografía, insistiendo en que los ojos de la niña se veían diferentes. A partir de ese momento, el relato empezó a distorsionarse cada vez más en los pensamientos de Jessica. Comenzó a creer ideas irracionales, como que Amora estaba cambiando y que su hija ya no era la misma. Jessica dijo que podía escuchar a Amora llorar desde el dormitorio, pero que tenía demasiado miedo de entrar. En un momento, Blaine abrió la puerta y le dijo que Amora estaba en otro cuarto, algo que no tenía sentido, ya que la niña ni siquiera podía caminar. Cuando Jessica intentó entrar, Blaine afirmó que Amora se escondía debajo de la cama y le pidió que se fuera nuevamente. En realidad, Amora se encontraba en una situación de peligro extremo, pero Jessica siguió creyéndole a Blaine cuando él decía que Dios le había dicho que Amora se estaba haciendo daño. Dentro de esa habitación, la línea entre la creencia ciega y un error devastador desapareció por completo. Blaine ya no escuchaba el llanto de Amora, solo el eco de sus propias percepciones alteradas. Más tarde esa noche, Blaine y Jessica condujeron hasta un Walmart cercano, colocando a Amora en el asiento trasero. Blaine dijo que tenía que hacer algo para salvar a la niña, y Jessica recordó que él mencionó la necesidad de tomar una decisión extrema para liberar a Amora de la energía negativa. Jessica le rogó que se detuviera. Le dijo: «No dejes que eso te controle. No permitas que nos arrastre a esto». Blaine asintió con la cabeza, y ella creyó que todo había terminado. Pero al regresar a casa, Blaine llevó nuevamente a Amora al dormitorio y dijo que el acto supersticioso aún no había terminado. Desesperada y abrumada, Jessica le dijo que lo único que quería era que su hija estuviera a salvo y en paz, y no vivir atrapadas en un miedo constante. Como resultado del llamado acto supersticioso llevado a cabo por Blaine, Amora sufrió una serie de efectos graves que desembocaron en un desenlace trágico. Los hallazgos documentados en su cuerpo reflejaron un daño prolongado y deliberado.
múltiples indicios apuntaban a impactos repetidos y sostenidos que provocaron un daño físico generalizado. Especialistas concluyeron que la magnitud y la distribución de las lesiones demostraban que no se trató de un incidente accidental, sino de un acto intencional. Algunos hallazgos eran compatibles con contacto contra superficies duras, según los informes de la investigación, mientras que otros coincidían con el uso de fuerza mediante torsión o presión prolongada. Los registros mostraron señales de trauma en varias zonas del cuerpo, junto con indicadores médicos de un fallo grave de funciones corporales básicas. Investigadores describieron el caso como uno de los más perturbadores jamás registrados en el condado de Rusk, Texas. Las autoridades confirmaron que Amora soportó sufrimiento durante un periodo prolongado antes de que se produjera su fallecimiento, y no fue posible determinar cuál de las lesiones fue la causa final. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron a Amora dentro del área del baño de la vivienda. Las autoridades habían sido contactadas varias horas después de que ocurrieran los hechos. Para cuando ingresaron a la casa móvil, Amora ya no mostraba señales de vida, lo que indicaba que había fallecido tiempo antes. Un investigador recordó más tarde: en el momento en que vimos la escena, todo el equipo guardó silencio. Nadie dijo una palabra. Sabíamos que sería un caso que nunca olvidaríamos. La vida de Amora Carson no fue solo el final de una vida muy joven, sino una advertencia contundente sobre las consecuencias de creencias distorsionadas, el uso de sustancias ilegales y el silencio de quienes estaban alrededor. A las 10:37 de la mañana, el 2 de diciembre de 2008, Blaine Millam llamó al número de emergencias 911. Su voz era inquietantemente tranquila. Las primeras palabras que se escucharon en la línea fueron: unos 20 minutos después, el sargento de patrulla Kevin Roy, de la oficina del sheriff del condado de Rusk, llegó a la casa móvil en Tatum, Texas. 2 ambulancias ya se encontraban en el lugar. El personal de emergencias médicas estaba de pie en la entrada del dormitorio principal, donde Blaine y Jessica se encontraban arrodillados en el suelo junto a Amora. La niña fue hallada inconsciente, sin señales de vida. Según las observaciones documentadas en la escena, el cuerpo de Amora presentaba múltiples indicios de daño grave. Un testigo recordó más tarde que había marcas claramente visibles en su rostro, lo que dejó a los presentes en silencio por la gravedad de la situación. El cuarto era pequeño y estaba tenuemente iluminado, y el ambiente era tan pesado que nadie decía una palabra. Poco después, llegó la investigadora principal, la sargento Amber Rogers, quien asumió de inmediato el control del caso. El sargento Roy separó a Blaine para una entrevista preliminar. Mientras la sargento Rogers habló con Jessica, Blaine le dijo a Roy que él y su prometida habían dejado a Amora en casa mientras iban a reunirse con un hombre llamado Clark, a quien había contratado para limpiar un terreno detrás de la vivienda. Según Blaine, estuvieron fuera alrededor de 1 hora y, al regresar, encontraron a Amora inconsciente. Blaine se mantuvo tranquilo, no mostró señales visibles de pánico y cooperó con los investigadores. Tras el primer interrogatorio, el sargento Roy les leyó a Blaine y a Jessica sus derechos Miranda y les informó que serían trasladados a la oficina del sheriff del condado de Rusk una vez que concluyera la recolección de pruebas en la escena, donde se tomarían declaraciones más detalladas y se recogería su ropa con fines de investigación. Poco después, el ranger de Texas Kenny Ray llegó al lugar.
Al entrar a la casa móvil, vio a Jessica y a Blaine sentados muy juntos, abrazándose en silencio. Más tarde, el Ranger Ray comentó que, a primera vista, no parecían sospechosos, sino dos personas aparentemente abrumadas por la pérdida. Manteniendo la distancia profesional, inició una entrevista preliminar con Blaine que Sit down, it'd be warmer in here. Hey, Bub, come on in, have a seat. I want to make sure that you understand I'm a Texas Ranger, okay? And I've got a tape recorder playing right now, but you're not under arrest. You understand that? I mean, you're sitting here in my car, and I'm talking because the tape can't see us. It can only hear us, okay? But you don't have handcuffs on. I asked you to come over here and just sit there, and we're just sitting and visiting. Is that right? Now, what I want you to do, Blaine, is just in your own words, and I know this is hard, buddy, but I want you to just tell me what happened this morning. I gave her a bottle. We were walking down to the property. We call it the property because that's what I'm having on them mobile home. Okay, you gave the baby a bottle? Yes. Okay. It's in there on the bed. All right, okay. Go ahead. And you and Jess walked down to the property? Yes, sir. Okay. So we just started marking off the stuff, and about an hour flies by. And between that hour and a half, we walk down here, walk in the house, Okay. Go and ahead. she wasn't nowhere to be found. Alright. Okay. Go ahead, I'm listening to you. Alright. And then by that time, we're searching for her, and there's a hole in my mama's bathroom. Okay. Alright. That's where she was. Durante la entrevista, Blaine se mantuvo cooperativo y tranquilo, diciéndoles a las autoridades que podían revisar todo lo que quisieran: la vivienda, su vehículo, absolutamente todo. Negó por completo cualquier participación en el fallecimiento de Amora e incluso proporcionó varios nombres adicionales que, según él, podían ser posibles sospechosos. De acuerdo con la entrevista grabada, Blaine le dijo al Ranger Ray que quien haya hecho esto merece ser castigado. Recalcó que Jessica era su prometida y que Amora era hija de ella, producto de una relación anterior, pero señaló que los tres vivían juntos y que él veía a Amora como si fuera su propia hija. Cuando se le pidió que relatara los hechos, Blaine repitió exactamente la misma versión que ya había dado al sargento Roy. Afirmó que él y Jessica salieron de la casa para reunirse con un hombre llamado Clark, a quien había contratado para limpiar un terreno detrás de la propiedad. Al regresar, dijo que encontraron a Amora cerca del área del piso del baño, donde él aseguró que había estado realizando algunas reparaciones. Blaine afirmó que Amora presentaba algo inusual alrededor de la boca y sugirió que quizá había tenido contacto con materiales de construcción. Dijo que ella aún respiraba, por lo que llamaron de inmediato al 911. Sin embargo, conforme avanzó la entrevista, Blaine comenzó a cambiar detalles clave. Posteriormente, afirmó que Jessica había llamado al 911 antes de que encontraran a Amora y que, para el momento en que la descubrieron, ella ya no respondía. En ese punto, el Ranger Ray empezó a percibir inconsistencias claras en el relato de Blaine. Su tono se volvió más directo y le dijo que su versión no era creíble, señalando de manera explícita que nadie más en esta casa, aparte de ti, pudo haber hecho algo así. Blaine se mantuvo sereno, continuó negando cualquier responsabilidad e incluso ofreció someterse a una prueba de detector de mentiras para demostrar su inocencia. Al concluir la entrevista, el Ranger Ray le informó a Blaine que podía salir del vehículo policial, pero que no tenía permitido abandonar el lugar.
Ese momento marcó la primera vez en el caso en que las autoridades centraron formalmente su atención en Blaine Milam como principal persona de interés, aun cuando todavía no se había presentado evidencia directa en su contra. A partir de ese momento, el Ranger Kenny Ray comenzó a tratar a Blaine Milam como el principal foco de la investigación. Continuó interrogando a Jessica Carson, quien al inicio se mostraba devastada, llorando de manera constante y diciendo que no podía creer lo que había ocurrido. Sin embargo, según el propio Ranger Ray, su comportamiento cambió de forma notable después de un corto tiempo. Jessica empezó a hablar de Amora de manera distante, ya no como una madre refiriéndose a su hija, sino llamándola esa niña. Repitió el mismo relato inquietante que ya había dado antes, afirmando que Amora estaba bajo la influencia de una fuerza negativa y que Blaine había llevado a cabo un acto supersticioso que ella creía que la liberaría. Tras las entrevistas, tanto Blaine como Jessica fueron retenidos en la cárcel del condado de Rusk con fines de investigación. Mientras tanto, las inconsistencias en la versión de Blaine se volvieron cada vez más evidentes. Los dos hombres que él mencionó, Shane y Dwight Clark, de Clark Timber, informaron a la policía que no se habían reunido con Blaine en ningún momento del 2 de diciembre, contradiciendo directamente su declaración. En ese mismo periodo, la investigadora Crystal Dobson, gerente de la casa de empeño Instacash Pawn en Henderson, aportó un dato clave. Poco después de que la tienda abriera esa mañana, Blaine y Jessica acudieron al lugar para empeñar una motosierra eléctrica y una herramienta mecánica. Las grabaciones de seguridad mostraron a la pareja dentro del establecimiento durante aproximadamente 15 minutos, comportándose de manera completamente calmada. Más tarde, un video de una estación Exxon cercana confirmó que regresaron nuevamente esa misma mañana. Los investigadores también rastrearon una llamada telefónica que Blaine hizo a su hermana, Teresa Shea. Los registros indican que alrededor de las 9:30 de la mañana, Blaine llamó a Teresa llorando, diciendo que acababa de encontrar a Amora sin responder. Teresa le indicó que llamara de inmediato al número de emergencias, pero Blaine no realizó la llamada hasta más de una hora después. A las 10:37 de la mañana, el 11 de diciembre, los investigadores llevaron a cabo una segunda revisión de la casa móvil de Blaine. En esta ocasión, determinaron que la sección sur de la vivienda, y no el dormitorio principal, fue el área central de los hechos. Técnicos forenses hallaron múltiples indicios de fuerza significativa en contacto con superficies duras cerca del dormitorio del lado sur. Durante la recolección de pruebas, los agentes documentaron varios elementos clave, entre ellos cobijas, sábanas y pertenencias personales con marcas físicas relevantes. También aseguraron un tubo con un líquido no identificado para su análisis y un par de pantalones de mezclilla con manchas rojas inusuales en la tela. Análisis posteriores de ADN confirmaron que las muestras correspondían a Amora Carson. El 13 de diciembre, poco más de una semana después de que el caso saliera a la luz, Teresa Shea, hermana de Blaine Milam, acudió a visitarlo a la cárcel. Según los informes, durante su conversación, Blaine le dijo que necesitaba su ayuda para hacerse cargo de una pieza de evidencia que había escondido debajo de la casa móvil. Esa misma noche, Teresa compartió esta información con una tía de la familia, explicándole que necesitaba regresar a la vivienda para ocultar algo que Blaine le había mencionado. La tía, alarmada,
se comunicó de inmediato con la investigadora principal, la sargento Amber Rogers, y le informó que Blaine posiblemente había ocultado evidencia clave. La sargento Rogers obtuvo rápidamente una orden de cateo de emergencia y regresó a la casa móvil esa misma noche junto con otros investigadores. Al revisar debajo de la estructura, descubrió una bolsa de plástico transparente cuidadosamente escondida bajo el piso del baño principal. En su interior había una herramienta metálica, la cual fue asegurada para análisis forense. Posteriormente, los estudios de laboratorio confirmaron que el material encontrado en esa herramienta coincidía con muestras recolectadas dentro de la vivienda y con objetos vinculados a la sección sur de la residencia, lo que reforzó la conclusión de que ese objeto desempeñó un papel clave en el caso. Al mismo tiempo, el Dr. Robert Williams, odontólogo forense, fue convocado para analizar marcas con patrones documentadas durante la investigación. Comparó impresiones dentales de Blaine, Jessica y del hermano de Blaine, Danny, con lo que describió como un grado razonable de certeza forense. El Dr. Williams concluyó que la muestra de Blaine Milam presentaba una coincidencia significativa con las marcas documentadas, mientras que Jessica solo estaba vinculada de manera indirecta a una sola marca, y Danny quedó completamente descartado. El médico forense, Dr. Keith Pinkard, determinó que el fallecimiento de Amora fue resultado de una lesión deliberada y severa que provocó un colapso biológico catastrófico, describiendo el caso como extremo y completamente fuera de cualquier control racional. Poco tiempo después, surgió un testigo inesperado. Shirley Broyles, una enfermera de la cárcel del condado de Rusk, donde Blaine se encontraba detenido. Ella informó que una mañana de enero, Blaine la llamó a su celda en un estado de gran agitación emocional. Le entregó una nota escrita a mano solicitando hablar nuevamente con la sargento Rogers y luego dijo en voz baja: «Voy a confesar, yo lo hice, pero, Shirley, este Blaine que ves no es el que hizo eso. Mi padre me enseñó a ser un hombre, yo leía la Biblia. Por favor, dile a Jessica que la amo». Jessica Carson admitió su participación en la pérdida trágica de Amora Carson y actualmente cumple una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en la unidad Christina Melton Crane, ubicada en Gatesville, Texas, una instalación que alberga a mujeres condenadas por los delitos más graves del estado. Blaine Milam también fue declarado culpable y recibió la sentencia máxima conforme a la Ley de Participación de Texas, una norma que establece que cualquier persona que participe o contribuya a un delito grave que resulte en la pérdida de una vida es considerada plenamente responsable ante la ley, independientemente del papel específico que haya desempeñado. La abogada defensora de Blaine tras su condena, Janae Suergola, sostuvo que la fiscalía nunca presentó pruebas directas que demostraran que Blaine hubiera llevado a cabo personalmente las acciones que condujeron al desenlace. También subrayó que Blaine presentaba limitaciones cognitivas significativas, citando registros que situaban su coeficiente intelectual en los bajos 70 y describiéndolo como una persona altamente sugestionable y fácilmente manipulable. Según la defensa, este nivel de limitación cognitiva debió haberse considerado como un factor atenuante que excluyera la imposición de la pena más severa. Con anterioridad, el equipo legal de Blaine también planteó otras circunstancias atenuantes, entre ellas que solo había completado sus estudios hasta 4º grado,
y que podría haber estado bajo la influencia de sustancias perjudiciales en el momento de los hechos, tal como se expuso en documentos judiciales. El abogado defensor Stephen Jackson afirmó que pasó más de 4 meses trabajando de manera cercana con Blaine, describiendo el caso como el más largo y complejo de toda su carrera. Jackson describió a Blaine como alguien con un pensamiento infantil, que a menudo hablaba de caricaturas y de temas sencillos, similares a los que comentan los propios hijos del abogado. Cuando el jurado se retiró a deliberar para decidir si Blaine debía recibir el castigo máximo, conforme a la ley de Texas, se informó que estaban viendo la caricatura Scooby-Doo en la sala del jurado. De acuerdo con los relatos, cuando los miembros del jurado llamaron para anunciar que habían llegado a una decisión final, Blaine preguntó si podía terminar de ver la película. Parecía no ser consciente de la gravedad de la situación que enfrentaba, mientras que muchas personas, en un momento así, podrían llorar, rezar o entrar en pánico. Blaine se mostró distante, como si no comprendiera plenamente lo que estaba ocurriendo. La ejecución de la sentencia máxima impuesta a Blaine Milam fue programada inicialmente para el 21 de enero de 2021, pero posteriormente fue aplazada después de que un tribunal superior ordenara una revisión adicional de cuestiones legales relacionadas con su capacidad cognitiva. Actualmente, Blaine se encuentra recluido en la unidad Polunsky, en Livingston, Texas, una prisión que alberga a personas que cumplen las condenas más severas del estado. En enero de 2025, después de años de apelaciones y 2 suspensiones previas, la sentencia final contra Blaine Milam se llevó a cabo en la unidad Huntsville, en Texas, la instalación donde el estado aplica sus resoluciones más severas. De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Blaine se convirtió en la 5ª persona en completar una sentencia durante el año 2025. Reportes locales señalaron que Milam se mantuvo tranquilo durante todo el proceso final. El procedimiento se realizó en silencio, con la presencia de un número reducido de familiares y representantes de la prensa como testigos. La decisión puso fin a un caso que se extendió por más de 15 años, dejando un dolor profundo y muchas preguntas sin respuesta para ambas familias involucradas. Amora Bain Carson fue sepultada en el cementerio Rosewood Park, en Longwood, Texas. Su pequeña tumba está marcada por una lápida de granito gris claro, coronada por una placa de bronce en forma de corazón con su nombre, su fecha de nacimiento y el día en que dejó este mundo. Es el lugar de descanso de una vida que apenas comenzaba. Como se mencionó en episodios anteriores, Blaine Milam, mientras estuvo recluido anteriormente en la unidad Polunsky, mantenía un perfil personal en un sitio web de correspondencia para personas privadas de la libertad. A través de esa plataforma, estableció contacto con una mujer de Inglaterra llamada Laura Ellison, una enfermera y madre de un niño pequeño. En una entrevista, Laura contó que descubrió a Blaine en el sitio un año antes. Había leído sobre personas que escriben cartas a internos en unidades de alta seguridad. Explicó: "Me encontré con el perfil de Blaine y noté que decía que le gustaba leer. Le escribí una carta de presentación y decidí no investigar su caso de inmediato. Quería saber primero quién era como persona". Según Laura, sus primeras cartas se centraron en libros, música y la infancia difícil de Blaine. 3 meses después, decidió investigar el caso, y fue entonces cuando la realidad del caso de Amora Carson se hizo evidente. "Me quedé en shock, realmente en shock",
Dijo, «Tengo un hijo de 13 meses, y leer sobre el caso fue devastador, pero no podía dejar que la emoción superara a la razón. No sentí que tuviera derecho a la ira, porque yo elegí acercarme a él como a un ser humano, no como a un recluso». Laura señaló que Blaine mencionó el caso de manera breve en una de las cartas, pero ella decidió no hacer más preguntas. Quería mantenerlo de persona a persona, explicó, no como una jueza hablando con un prisionero. La historia de Amora Bain Carson no es solo un documental de crimen real, es una advertencia poderosa sobre las consecuencias de la fe ciega, las creencias distorsionadas y la alarmante indiferencia de los adultos. Una niña de poco más de 1 año de edad, una pequeña que debía haber sido amada y protegida, se convirtió en víctima de las mismas personas de las que dependía por completo. Blaine Milam y Jessica Carson fueron declarados culpables. Pero el juicio real también recae sobre una sociedad que no supo reconocer las señales de alerta antes de que fuera demasiado tarde. Este caso nos obliga a hacernos una pregunta difícil. ¿Cómo puede una comunidad prevenir que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? Amora ya no está, pero su memoria permanece como un llamado urgente a despertar, recordándonos que la protección infantil solo tiene verdadero sentido cuando las personas alzan la voz, cuando nadie trata el daño o las creencias peligrosas como un asunto privado detrás de puertas cerradas. Recordemos a Amora no solo con lágrimas, sino con acciones, a través de la educación, la conciencia y la protección de otros niños vulnerables, para que ningún otro niño tenga que enfrentar un desenlace tan desgarrador como el suyo.